Bueno, estamos en el sitio arqueológico de Pydna, el lugar que tuvo escenario la trágica muerte de Olimpia, la mamá de Alejandro Magno. Situándonos en contexto, después de la muerte de Alejandro, con las luchas internas en el poder de quién sería el que ocupara el reino de Macedonia. Vamos llegando a Pydna, venimos de Tesaloniki, alquilamos un auto y vamos a visitar el sitio arqueológico de una de las ciudades más importantes del reino de Macedonia, que fue Pydna, y también dio lugar a una serie de acontecimientos que voy a contar a continuación, una vez estemos ahí. Bueno, acabamos de llegar al sitio arqueológico de Pydna. Hay un estacionamiento muy grande, en parte de lo que eran las ruinas, que no sabemos qué era. Bueno, así que bienvenidos a Pydna. La entrada es gratuita de lunes a viernes, de 7:30 a 2:30. La ciudad fue abandonada y la gente se trasladó al pueblo que se llama Kitros y que también fue ocupada por los cruzados, dice ahí en 1204, así que hasta esta época más o menos llega la historia de Pydna. Pydna está ubicada en la región histórica griega de Macedonia, precisamente la que desde la antigüedad se conocía como Pieria. Siendo una zona habitada de época micénica y luego por tracios, los macedonios llegaron a apoderarse de ella con la dinastía argeada. Es mencionada por primera vez por Tucídides durante la guerra del Peloponeso, resistiendo un asedio ateniense. Pero sabemos que desde el siglo V a.C. ya era una ciudad muy importante durante los tiempos del rey Alejandro I. Bueno, estamos en el sitio arqueológico de Pydna, el lugar que tuvo escenario la trágica muerte de Olimpia, la mamá de Alejandro Magno. Situándonos en contexto, después de la muerte de Alejandro, con las luchas internas en el poder de quién sería el que ocupara el reino de Macedonia, finalmente es Casandro quien se enfrenta a Olimpia. Olimpia defendía la idea de que sea Alejandro IV, el hijo de Alejandro Magno, el sucesor, y Casandro no quería esto, y él, como hijo del regente Antípatro, decidió tomar cartas en el asunto, enfrentarse a Olimpia y perder en las primeras ocasiones, puesto que sus soldados no querían matar a la madre de quien había sido su jefe, su rey, su emperador, su todo. Así que no quisieron, pero finalmente Casandro recurrió a ciertas familias que se habían visto afectadas por algunos hechos que Olimpia había cometido anteriormente, con algunos asesinatos. Estas familias fueron las que le dieron el ok a Casandro y accedieron a finalmente asesinarla a Olimpia en esta ciudad. No queda mucho para ver en este momento de lo que era la parte griega de aquel entonces, pero sí tenemos de las partes que vinieron después, de lo que tiene que ver más con lo romano, lo bizantino, inclusive cruzados, que nos dejaron parte de este castillo que vemos acá. Y volviéndonos a situar en este lugar, en este hecho histórico, Olimpia estaba acá protegiendo a Alejandro IV, protegiendo a Roxana, protegiendo a Tesaloniki de Casandro. Finalmente, cuando logran matar a Olimpia, vencer a sus soldados, Olimpia fue enterrada en algún lugar de estos cementerios que también son parte de las ruinas de Pydna, y Casandro envió a Roxana y Alejandro IV a Anfípolis, ciudad que también hemos visitado y que van a poder ver el video sobre eso. Y finalmente con Tesaloniki se casó para tener sangre real y un justificativo que le diera el aval de poder ser el rey de Macedonia, y así fue, y fundó la ciudad de Tesaloniki al poquito tiempo. Así que bueno, esa es la historia de cómo arrancó todo, el inicio no solo de la dinastía que le siguió a Alejandro, sino también de cómo se fundó Tesaloniki. Previo a la fundación, los hechos que sucedieron acá, en Pydna. Justamente estamos enfrente de Tesalónica, en este golfo de Tesalónica que
de este lado es hermoso y vamos a ver las playas también. El asedio de Pydna duró casi un año, pues los sitiados tenían la esperanza de que les llegara el socorro de sus aliados, pero Casandro los bloqueó a todos. Nadie quería cargar con la muerte de la madre de Alejandro Magno, y por eso le fue tan difícil terminar con Olimpia. Las obras del sitio arqueológico de Pydna se pusieron en pausa y no se continuaron porque no pudieron encontrar ruinas muy antiguas, puesto que lo que tenemos ahora se construyó después sobre las ruinas de la antigua Pydna y bueno, no quisieron seguir trabajando en este sitio arqueológico. Es una pena porque está hermoso, justo al lado del mar. Es muy lindo, realmente vale la pena hacerse una paradita acá y luego seguir. Si están yendo de Tesalónica a Atenas, por ejemplo, pueden hacerlo. Are you enjoying this? Yes, it's beautiful. Venimos porque está el baño acá, el baño más cercano es el del balneario, al lado del sitio arqueológico, y obviamente nos vamos a dar un chapuzón en la playa de Pydna, que está muy lindo. Tiene acá como un restaurante que ahora está cerrado, y como siempre, hermosas las playas griegas. La playa la verdad que está muy bien, está muy cerca de Tesaloniki, bastante linda el agua, todo, y muy poca gente en comparación a las playas que están del otro lado, a la de Perea y demás. Saloniki está para allá, a aquel lugar sería, y por allá tendríamos Perea y las demás playas, y acá lo que podemos ver ya es Halkidiki, la primera pierna, en lo que se ve. Ahí lo podemos ver a nuestro amigo, que nos dio el tour gratuito, el señor que cuida este sitio arqueológico. Un fenómeno, muy buena onda. Él nos comentó que su hijo está cuidando unas tumbas macedonias que están un poquito más al sur, justo en nuestro camino hacia el campo de batalla de Pydna, que vamos a ir a continuación. Alguien dijo por ahí, y bueno, quedó, puede que sea la tumba de Olimpia, de la mamá de Alejandro. Casandro la odiaba, es posible que, según se cuenta, a Olimpia le haya cortado la cabeza y la haya cortado en partes y la haya, no sé, tirado en cualquier parte. Quizás la tumba es en honor o algo posterior por la dinastía Antigónida en Macedonia, no sabemos, pero si alguien dijo que es la tumba de Olimpia y hay una mínima chance de que así sea, pues iremos. Siempre en estas cosas yo elijo creer. Vamos camino a las tumbas de Olimpia. Supuestamente hay dos tumbas macedonias de camino entre Pydna y lo que fue el campo de batalla de Pydna, y hemos tomado la ruta que está al lado de la autopista, mucho más linda. Está por ahora bastante bien. Y tenemos el Monte Olimpo de fondo. Esta tumba fue hallada en el siglo XIX y data del siglo IV o principios del 3 a.C., lo que la sitúa en las fechas de la muerte de Olimpia. Acá llegamos y hay una persona muy amable que nos ha abierto la puerta para poder ver la tumba. La tumba A es la más grande de la zona, con 22 metros de largo y 3 cámaras, con puertas de mármol y decoración pintada. Fue saqueada en la antigüedad, por lo que no se han hallado restos identificables. La teoría de que pudo ser la tumba de Olimpia está basada en su cercanía con Pydna, la monumentalidad y en supuestas inscripciones hoy desaparecidas. Atanasios Vintas sostiene que, aunque Casandro no permitiera un entierro digno, la tumba pudo ser construida en 288 a.C., cuando Pirro fue rey de Macedonia. Bueno, la segunda tumba, la tumba B, que está a mi espalda, así es como luce. Este es el lugarcito que hay para estacionar. La otra tenía un
parking bastante grande, verde. La persona que se supone que iba a estar acá no está, así que vamos a tener que seguir, pero les voy a mostrar un poquito cómo se ve desde afuera. Esta es la entrada a la tumba y por lo que nos contó el seguridad de la tumba primera, nos dijo que esta era más pequeña, así que no debe ser la gran cosa, no debe ser superior a la que ya vimos, así que no nos estamos perdiendo de tanto. Bueno, metimos una parada intermedia en la ciudad de Caterini. Esta es una de sus plazas principales. Si te gustó este video, no olvides darle like, comentar y compartirlo con más gente apasionada por la historia antigua. Bueno, la idea es comer acá. Vamos a tener el almuerzo. Y este es el lugar que eligió María. Yo elegí las ruinas y María eligió el lugar para comer. Para más info sobre viajes por Grecia, visita mi página web tomaspalacios.pay.com. Bueno, me pedí una musaca que tiene carne, una coca para levantar un poco. Y María. Podés seguirme en Instagram para ver al día todos mis viajes por Grecia. Y si querés mi asesoría personal, contactame. Será un placer ayudarte con tu viaje soñado a Grecia. Muchísimas gracias por ver este video. Este sería el lugar, podemos decirte, donde fue el campo de batalla y podemos tener una buena postal de cómo es hoy el campo de batalla de Pydna.